moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can. Según Peck, la personalidad malvada utiliza el poder para aniquilar el crecimiento humano y espiritual en los demás, con el propósito de preservar y defender la integridad de su propia personalidad enfermiza. Si aún lo estás dudando, sí, la personalidad malvada existe, al igual que existen las personas buenas como tú. Una de las principales características que los psicópatas buscan en sus víctimas es justamente la inocencia o pureza de alma que les permitirá depredarlos emocionalmente o convertirlos en el objeto de alguno de sus delitos. La gente normalmente cree que todas las personas son buenas, que todos utilizamos la misma lógica y costumbres morales, que genuinamente somos lo que aparentamos, nada más apartado de la realidad. El doctor en psiquiatría Scott Peck nos define a la personalidad maligna o malvada como aquella manifestación obsesiva por aniquilar o destruir todo aquello que se manifiesta en los demás como algo pleno, realizado, feliz o de plenitud existencial. Y es que las personalidades malvadas perciben las conductas buenas a las personas confiadas o positivas como una amenaza, y el instinto malvado los lleva a eliminar física o al menos simbólicamente a esas amenazas para preservar su propia autoimagen. Ellos saben perfectamente la diferencia entre lo bueno y lo malo, pero decididamente niegan el bien y prefieren las acciones perversas. Pero igual que los demás, las personalidades malvadas sienten culpa. Sin embargo, se autoengañan diciéndose que son grandiosos y merecen todo, situación que conocemos como uno de los rasgos de la personalidad narcisista. Pero ¿cómo logran llegar a ese autoengaño los psicópatas? Ellos crean una personalidad bondadosa, generosa, empática y hasta de calidad humana, pero no es real. Solo es una fachada para conseguir sus fines. La clave de ese autoengaño está justamente en repetirse a ellos mismos que realmente son esa fachada que presentan ante los demás. Aunque la realidad es que son personas que van proyectando sus maldades sobre objetivos específicos, pero mostrándose ante el resto de personas como un hombre o mujer aparentemente normal. Y mientras utilizan su falsa superioridad moral, dañan a sus víctimas y ponen en evidencia a otras personas culpabilizándolas de sus acciones. Son personas que se dan cuenta perfectamente de los efectos de sus actos, pero son incapaces de tolerar el dolor, de admitir que ellos son eso, personalidades malvadas. Sin embargo, su libre albedrío no se encuentra manipulado. Han sido ellos mismos quienes han optado libremente por el mal. Para saber si estamos frente a una personalidad malvada, existen 10 características que pueden permitirnos identificarlas. Se autoengañan conscientemente con la intención de evitar la culpa y mantener su imagen perfecta. Engañan conscientemente a otros con la personalidad ficticia o fachada que han construido, mostrándose como personas altamente morales. Proyectan su maldad culpando a otros de las acciones que ellos mismos han hecho, mientras que ellos aparentan no tener nada que ver. Manipulan utilizando una falsa imagen de amor, lo cual les permite maniobrar mejor sus estrategias. Imponen su voluntad abusando de su poder emocional, jerárquico o político. Utilizan la coacción encubierta. Mantienen un alto grado de respetabilidad social y mienten patológicamente con tal de mantener esa imagen de perfección. Las personalidades malvadas son consistentes y constantes con sus actos destructivos. Esto significa que se la pasan haciendo daño a otros. No son capaces de ser empáticos, no pueden y no quieren ponerse en el lugar de la víctima.
Son intolerantes a las críticas, su ego de cristal los hace reaccionar con ira, excesiva violencia o ataques físicos cuando alguien ataca su imagen perfecta. No toleran darse cuenta del mal que pueden hacer y que además hacen. Se evaden a sí mismos usando su falso alter ego y moral superior para evitar sufrir por lo que en realidad son. Los psicópatas tienen personalidades malvadas o perversas y según los datos de especialistas como el propio Peck o Robert Hare, en la población mundial el 13% está compuesto justamente por psicópatas. Lo que ese gran porcentaje tiene en común es algo que se llama ibris. Esta ibris es un tipo de orgullo, confianza y hasta podríamos catalogarla como un exceso de arrogancia que se hace mucho más evidente cuando estos sujetos detentan algún tipo de poder. Para entender mejor de lo que hablo, puedo decirte que estos sujetos son los famosos robacámara o como decimos en México, aquellos que quieren sus 5 minutos de fama. Son personas con afán de notoriedad, buscan la popularidad y ser aclamados, y ¿por qué no?, adorados por el público. Sin embargo, cuando estas características las aplicamos en el campo de las personalidades malvadas, es necesario decir que son aquellas personas que sienten un desprecio por el espacio personal ajeno, personas sin control de impulsos y además violentos, personas que se consideran omnipotentes o todopoderosos, psicópatas afectados por la ibris. Pero ¿cómo fue que esas personas llegaron a creerse estar en ese espacio reservado únicamente para los dioses? Muy probablemente, cuando eran niños, sus padres cubrieron todas sus necesidades y los llenaron de atención excesiva. Esos niños luego se obsesionaron con ellos mismos y simplemente se despreocuparon de las necesidades de los demás. En su niñez, fueron abusados y dañados en momentos claves de sus vidas, situación que generó que no confiaran en nadie, creyendo además que las reglas o las leyes para ellos no aplicaban. Y como resultado de todos estos abusos, comprendieron que la sociedad es una selva llena de depredadores, en la que si ellos no atacaban primero, terminarían siendo depredados otra vez. Afirma el doctor Iñaki Piñuel que esos niños y futuros psicópatas no dudaron en convertirse en los más fuertes, astutos, violentos o manipuladores que los demás. Toda ansiedad y angustia la proyectaron con adicciones al alcohol, drogas, sexo, juegos de apuesta e incluso a la comida. Si crecieron en familias acomodadas, las burbujas que les protegían de la realidad social terminaron por impedirles hacerse cargo de las necesidades de otros, centrándose únicamente en ellos, preocupándose únicamente en su imagen irreal y ególatra. Una de las características más importantes de este tipo de personalidad es la educación, pero no cualquier tipo de educación. Hablo de la educación psicopatizante, aquella que está basada en no prohibir nada al niño y dejarlo convertirse en el objeto de sus propios deseos. Cuando sea adulto, aquella incapacidad para establecer límites le hará establecer que solo él puede fijar sus propios límites y conductas. La historia nos ha mostrado repetidas ocasiones a este tipo de personas en ámbitos como la vida familiar, la política, el ejército e incluso la iglesia. Y mientras nosotros no comprendamos que la imposición de límites corresponde a los padres, estaremos lejos de evitar que este tipo de sujetos incapacitados sigan haciendo daño social o daño familiar. Gracias por acompañarme hasta el final. Suscríbete y nos vemos la próxima. This is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling.